Buenos días, familia, ¿cómo están? Qué bueno, me da mucho gusto tener la oportunidad nuevamente de saludarlos. Y pues el día de hoy quiero abrirles un poquito mi corazón y de las veces que más, no que me haya costado trabajo, sino de las veces que le he pedido a Dios que sea Él hablando y que no sea yo parloteando. Esta ha sido una de esas ocasiones. Y esta prédica se llama Everything. Y su traducción es todo. Y yo le puse absolutamente todo. Y quiero platicarles una experiencia. Cuando fuimos al viaje a Monterrey, tuvimos una predicación de Andy Stanley y toda esa predicación me la pasé llorando, porque Dios estuvo hablando a mi corazón, golpeando mi corazón y, y diciéndome justamente esto, absolutamente todo. Y saben, me remontó a cuando yo jugaba pirinola y ahorita todo el mundo va a decir, ¡oh! Vénganse, fuera religiosidad. Yo cuando estaba de chiquita jugaba pirinola y apostábamos dulces, ¿no? Y poníamos los dulces ahí. Decían, pues, si alguna vez has jugado tu pirinola, todos ponen, toma todo, ¿cierto? Y ese everything me remontó a eso, cuando tú te quedabas sin absolutamente nada, porque ya lo habías dado absolutamente todo. Y pues partiendo en esto, yo le pedí a Dios que fuese Él el que hablara y habló. Y quisiera que me acompañaran, por favor, a Eclesiastés 12:1. Y aquí se vale, si tienes a tu hijo a un lado, a tu nieto a un lado, se vale que si eres hijo le digas a tu papá, ¿ya oíste? Y se vale que si eres papá le digas a tu hijo, ¿ya oíste? Se vale, pero quiero que lo estén diciendo. Entonces vámonos a Eclesiastés 12:1. Y dice, no dejes que la emoción de tu juventud, y ahí es cuando los papás le dicen al hijo, ¿ya oíste? Dice, te lleve a olvidarte de tu creador. Hónralo mientras seas joven, antes de que te pongas viejo y digas la vida ya no es agradable. Charros. En eso nos quedamos, ¿cierto? Ok, familia. Y aquí me gustaría que se pusieran de pie y oráramos juntos, porque esto se va a poner muy bueno. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por lo que tú estás por hablar, Señor, en este día, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a cada uno de nuestros corazones, Padre bendito. Que todo aquello que tú hables, Padre Santo, realmente, Señor, como resultado, Señor, de un cambio, Señor, radical, Señor, en nuestras vidas, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Amén, Padre. Gracias, familia. Y ahora sí, ya les dije que se iba a poner bueno, entonces siéntense, pónganse cómodos y recuerden lo que le tienen que estar diciendo al que tienen a un lado, si es tu hijo o tu hija, ¿qué le vas a decir? ¿Ya oíste? Exacto, ya oíste. Yo aquí tengo adelante a mi mamá, entonces no hay problema. Ok, ¿ya escucharon a quién le están hablando? A los jóvenes, ¿cierto? Dios le está hablando a los jóvenes. Y le está diciendo, hónralo mientras seas joven. Dice, antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable, ¿cierto? Vámonos, familia, a 2 de Timoteo 3. Y aquí sí vamos a leer más. Dice, 2 de Timoteo 3, del 14 al 17.
Y dice así, dice, pero tú debes permanecer fiel. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo y todos tenemos creo que todos tenemos la idea de quién es Timoteo. Y Timoteo, bueno, era un pastor muy joven y como buen discípulo del apóstol Pablo, pues el apóstol Pablo incluso se refiere a él como su hijo. Entonces le está hablando y le está hablando como padre y le dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Y ahí es cuando volteas y le dices a tu hijo, ¿ya oíste? Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las han enseñado. A Timoteo, por ponerles como referencia, quien lo estuvo discipulando mucho antes de que llegara con el apóstol Pablo fue su abuela y su madre. Y quiero que repitan esas palabras, su abuela y su madre. No dice la palabra de Dios el maestro o el líder de jóvenes, era su abuela y su madre quien le estuvo discipulando primero a Timoteo. Y justo de ellos es de quien está hablando aquí el apóstol Pablo. Dice que puedes confiar en quienes te las han enseñado. Dice, desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo y para que haga toda buena obra. A ver, papás, ¿quién está lidiando con los hijos? Y aquí no quiero que levanten manos, pero tú sabes en el corazón si estás lidiando o no estás lidiando con alguna situación de tu hijo, ¿cierto? Pero aquí tienes la clave. Dice, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Cuando tu hijo no está haciendo lo correcto, es una evidencia que tú como papá no le has enseñado las escrituras. ¡Pum! Y todo el mundo se quedó callado. Qué fuerte, ¿no? Sí, yo también cuando lo estaba yo leyendo, yo dije, ay Señor, ¿de qué nos estás hablando? Porque primero nos los dice a nosotros. Y bueno, nos vamos a Proverbios 6, del 20 al 23, por favor. Y Proverbios, afortunadamente, es una de las escrituras en donde casi todos las conocemos y sabemos de lo que nos está hablando Dios. Y aquí dice, hijo mío, obedece los mandatos de tu padre. ¿De quién? De tu padre. Y es padre con minúscula. No está hablando del Padre Celestial. Obvio que sí también es del Padre Celestial, pero es padre con minúscula. Es tu padre terrenal. Ahí volteas, papá, y le dices a tu hijo, ¿ya oíste? Acuérdense, ¿cuál es la dinámica de ya oíste? Obedece los mandatos de tu padre. Dice, y no descuides la instrucción ¿de quién? De tu madre. Ojo. Y aquí yo sí le voy a decir, ¿ya oíste? Guarda siempre sus palabras en tu corazón. Átalas alrededor de tu cuello. Cuando camines, su consejo te guiará. Cuando duermas, te protegerá. Cuando despiertes, te orientará. Pues su mandato es una lámpara y su instrucción es una luz. Su disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida. Y saben, en una ocasión hicimos una dinámica allá arriba y lo que les preguntábamos era, dime una cosa que hasta la fecha pongas en práctica
que tu papá o tu mamá te hayan dado como consejo cuando eras pequeño. Y papás, te puedes sorprender. Tus hijos siguen llevando tu consejo. Y con las cosas más simples, ¿eh? Algunos nos dijeron, mi papá me enseñó a voltear a los dos lados de la calle antes de cruzarla. ¿Eso es un consejo? Y lo siguen. Y yo creo que mucho más allá de siquiera seguir a la mejor el consejo es porque tú lo llevabas de la mano y te parabas antes de cruzar la calle y volteabas de un lado y volteabas del otro. Y más allá de que te agachaste y le dijiste, fíjate bien, antes de cruzar tienes que voltear de un lado y tienes que voltear del otro, ellos empezaron a observarte y ellos lo seguían, lo siguen haciendo. Fueron de los consejos de los que yo les puedo decir que fueron de los más prácticos. ¿Y están siguiendo este proverbio? Están siguiendo, están obedeciendo, están siguiendo los consejos, están siguiendo las instrucciones. Dice, hijo mío, obedece los mandatos de tu padre. Yo no sé ustedes, pero saben, yo atesoro hasta la fecha muchas cosas que mis padres me enseñaron y que me han ido formando a través de mi vida. Pero aquí volvió, Dios sigue hablándonos y vámonos a Deuteronomio 6, por favor. Deuteronomio 6 del 5 al 9 dice lo siguiente. Mucho más allá de esos consejos simples, aquí Dios nos está hablando y nos está dando, yo sí lo puedo poner así como que no es un consejo, sino el consejo. Sí, vemos cuál es la diferencia, no es un consejo de, bueno, sino es el consejo. O sea, síguelo y va a cambiar por completo todo. Y aquí dice en Deuteronomio 6 del 5 al 9, quiero que aquí ponerlos un poquito en contexto. A mí siempre, si ha habido una situación en cuestiones de la palabra de Dios que ha golpeado mi corazón, es que yo decía, Señor, ¿por qué no entró la primera generación? ¿Por qué se quedó postrada en el desierto? ¿Por qué tú dijiste, no van a entrar a la tierra prometida? Y son de las cosas que más me golpea mi corazón. Y aquí estamos hablando, estamos leyendo Deuteronomio y es volverles a repetir lo que Dios ya les había dicho, lo que Dios ya les había enseñado a esa primera generación. Y aquí le está hablando a una segunda generación, a la generación que iba a entrar a la tierra prometida. Por eso les digo que no es un consejo, es el consejo. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Y aquí quiero que los dos se volteen y se digan, ¿ya escuchaste? Tú como hijo díselo a tu papá y tu papá te lo tiene que decir a ti. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Dice, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de tus mandatos que hoy yo te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. ¿A quién dijo que se los repitieras? Familia, ¿quién se los tiene que repetir? Como padres nosotros debemos de tomar esa responsabilidad. Tenemos que repetírselos. Y escuchen lo que dice. Debes de comprometerte con todo tu ser. ¿Se acuerdan del everything? Ahí está todo.
todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Dios te está diciendo que debes de estarle repitiendo y enseñando las escrituras a cada uno de tus hijos. No solamente al primogénito, a cada uno. Tienes 5 a los 5, tienes 20 a los 20, los que tengas. Y aquí yo les traje un esquema. Y si estás anotando, quisiera que lo anotaras y ahorita te platico cómo lo saqué este esquema. En Deuteronomio dice que primero tú lo aprendas. ¿Quién debe de conocer primero los mandatos? Tú como padre debes de ser el primero en saber, el conocer las escrituras y no solamente conocerlas, sino profundizar en ellas, deleitarte en ellas. No dice cada 8 días vas y lees la Biblia. No dice cada 8 días si puedes vas y lo que te diga el pastor vas y lo haces. Primero yo como papá lo tengo que aprender. Porque, ¿sabes? Les voy a recordar, los chicos de las primeras cosas que nos dijeron fue, sigo ese consejo. También hubo un consejo que me conmovió mucho porque dijo, mi papá me enseñó a caminar seguro por las calles, a levantar la cabeza, a caminar erguido y a caminar seguro, para que no demuestre yo inseguridad. Y yo te puedo apostar, familia, que a esos chicos su papá no le decía, árale, enderázate, levanta la cabeza, ponte así. Ellos observaron. Y si tú conoces a esa familia, tú conoces al papá, el papá camina erguido y va caminando seguro por la calle. El ejemplo arrastra. Tú no le puedes decir a tu hijo que vaya y lea la Biblia si tú ni siquiera la tocas en tu casa. Tú no le puedes hablar a tu hijo de algo que tú no conoces. Familia, el plan de Dios es generacional. El plan de Dios es generacional, familia. Dios no dijo, nada más te voy a llamar a ti y a ver si se logra salvar tu generación. ¿Qué le estás enseñando a tus hijos? ¿Cómo te ven? ¿Cómo actúan? Cuando te piden que sirvas en la iglesia, ¿eres el primero de hacerte para atrás? ¿O eres el primero de levantar la mano y decir, yo voy? ¿Saben? Cuando yo empecé a servir, tuve como ejemplo a una mujer que sí o sí venía y hacía las cosas y no venía sola, venía con sus hijas. Y como testimonio les voy a decir que cuando su hija menor tenía que entrar a la universidad, de las primeras cosas que empacó fue su Biblia. Pero no fue porque su mamá estuviera sobre de ella, sino porque vio a su mamá. ¿Qué está viendo de ti tu hijo? ¿Qué está viendo de ti tu hija? Está viendo que tú vienes religiosamente
cada 8 días te sientas, escuchas, sales y cuando sales eres otra persona. O está viendo que llegas, te sientas, escuchas la palabra de Dios y la pones en práctica. Porque ¿saben? Más que las palabras, el ejemplo arrastra. Tu hijo te está observando 24/7. Y si tú no estás lleno del Espíritu Santo, tus frutos, dice la palabra de Dios que por nuestros frutos nos conocerán. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, lo que va a salir de ti va a ser el fruto del Espíritu Santo. Amor, paciencia. Cuando te habla tu hijo, ¿eres el primero en gritarle? No está ahí la paciencia. El ejemplo arrastra, familia. Perdón, pero están como muy serios todos. Pero el ejemplo arrastra. No hay otra manera. No hay otra forma de enseñar de manera más práctica. Primero tú debes de llenar de la palabra de Dios y entonces, ahí viene el segundo punto. Ahí tú te preguntas, ok, ¿ya lo aprendí? ¿Ya aprendí de la palabra de Dios? ¿Ya profundicé en la palabra de Dios? Ok, si ya lo hice, por eso les puse ahí mi diagrama de flujo muy corto, pero dice, sí, entonces lo voy a enseñar. Y no te va a costar trabajo, ¿sabes? Porque lo vas a practicar, no lo vas a hablar, lo vas a poner en práctica. Pero si no, ¿qué crees? Regrésate y apréndelo. ¿Ya lo aprendiste? Sí, enséñalo. Si no, regrésate, no pasa nada. Dios no dijo, aprendes a la primera y si no, ya, te desecho. No, hace rato cantábamos, porque saben, tenemos ahí una garantía impresionante. Dios nos ama tanto y nos tiene tanta paciencia que si no aprendimos a la primera nos va a volver a enseñar. Deuteronomio justamente es eso. Si tú lees el libro de Deuteronomio, habla de un Dios con un amor profundo, que ya te lo había enseñado una vez, pues entonces te lo vuelvo a enseñar nuevamente. ¿No lo aprendiste? Te lo vuelvo a enseñar. Y no solamente lo enseñas, sino también es cómo lo enseñas. Tienes que ser constante, diligente, paciente y sobre todo intencional. ¿Cuál es tu intención con tus hijos? ¿Que le vaya mal? ¿Cuál es tu intención? ¿Conoces los sueños de tus hijos? ¿Has hablado con ellos? ¿Sabes qué es lo que quieren? ¿Sabes cuál es su ilusión más grande? Tienes que ser constante. ¿Por qué tienes que ser constante? Porque una persona que no es íntegra, un día te va a decir una cosa y al día siguiente la va a cambiar. Pero una persona que es íntegra es constante todo el tiempo. Hace las mismas cosas todo el tiempo. No hay ambigüedades en esas personas. Si tú crees en Dios, si tú eres cristiano, debes de dar testimonio de ello. La palabra de Dios nos llama a ser unas personas íntegras, de una sola pieza. Alguien que no es ambiguo,
Alguien que no le dice hoy sí y mañana ya cambié de opinión, ¿sabes qué? Mejor no. A eso se refiere la constancia. Diligente, ¿por qué? Porque no lo vas a hacer una sola vez. Lo vas a hacer en repetidas ocasiones y no te va a costar trabajo hacerlo. Esa es la definición de diligencia. Una persona diligente no es aquella que dice, está bien, ya, bueno, a ver, tráete tu yejo y lo leemos juntos, a ver. No, una persona diligente es, ok, a ver, ven hijo, sí, claro, ven, a ver, vamos a leerlo. Yo te enseño, yo te digo, ¿qué no le entendiste? Lo hacemos juntos. Eso es tener diligencia. Paciente. ¿A quién le gusta que le enseñen a gritos? ¿Saben? Yo les tengo aquí otra anécdota. Yo hasta la fecha no te sé hacer una raíz cuadrada. Me van a decir, bueno, pues sí, no se nota. No, les voy a decir el por qué. Porque me las enseñaron a gritos. La única cosa que me enseñaron a gritos y no la aprendí. Porque no quise aprenderla. ¿A quién le gusta que le griten? ¿A quién le gusta que no sean pacientes con ellos? ¿A quién le gusta que lo maltraten? A mí no. Tienes que ser paciente. ¿Sabes? Si tu hijo supiera lo que tú sabes, no sería tu hijo. Y tú estás para enseñarle de manera paciente, amorosa. Y yo les puse que sobre todo, si lo vas a enseñar, debe de ser intencional. Familia, ¿te has dado una vuelta por la librería? Hay unas Biblias espectaculares y unos libros increíbles. Les acaban de llegar, ahí va un comercial. Un libro, y lo estaba yo platicando hace rato, de historias bíblicas para que lo leas en familia. Eso es ser intencional. Antes de que tú te sientes a ver una película junto con ellos, ¿por qué no te sientas y te pones a leer una historia bíblica junto con ellos? Y aquí me van a decir, ay no, pero es que si vieras, tenemos muchas cosas que hacer. Familia, más allá de todo lo que hacemos aquí en la congregación, tú debes de tener un altar familiar. Y ese altar familiar se trata de que platiques con tus hijos de la palabra de Dios. Y no es de religiosidad, de, no, si no te aprendes 25 versículos ahorita, no te paras de la mesa. De eso no se trata el altar familiar. El altar familiar es que platiquemos de la palabra de Dios, de qué es lo que les enseñaron el domingo. Familia, ¿tú sabes lo que les está enseñando en este momento los maestros a tu hijo? Porque no es guardería, ¿eh? Papá de joven, ¿has platicado qué hacemos allá arriba? ¿Y qué les dicen? Nos la pasamos bien padre, y nos llevan chicharrines. ¿Y ya con eso tú te quedas? Yo, si mi hijo llegara y me dijera eso, yo llegaría y platicaría con la maestra y con el maestro. De eso se trata un altar familiar, que tú platiques con ellos, de que tengas un tiempo especial para que no solamente se quede en teoría, sino que lo pongas en práctica. Y aquí te tengo una noticia, y a lo mejor no te va a gustar.
y les voy a hacer una trampa. A ver, levanten la mano, ¿quién es cristiano de cuna? ¿Quién es cristiano de cuna? No hay cristianos de cuna. ¿Qué crees? No es cierto, no existen los cristianos de cuna. No existen los cristianos de cuna. Te digo una cosa, si tú no eres intencional, si tú no pones everything, absolutamente todo, tu hijo nunca va a tener un encuentro personal con Dios. No existen los cristianos de cuna. Tú creas el ambiente, tú creas la necesidad. Si tú no lo haces, tu hijo nunca va a tener un encuentro personal con Dios. Y no importa cuántas veces vengas y lo dejes allá abajo, tu hijo no va a tener nada, porque cuando llega a casa su verdad es diferente. Debes de crear el ambiente. No hay cristianos de cuna. Tu hijo debe de conocer a Dios de manera personal y se debe de hacer íntimo de Dios. ¿Qué estás haciendo para que eso se logre? Salud. En Josué 1 vamos a leer cosas lindas y el por qué estoy tan enfocada en que lo hagamos, familia. ¿Sabes? Dios es fiel. Dios no cambia. Dios, lo que ya te ha dicho a ti, lo va a cumplir. Y hace mucho tiempo Dios habló. Y le dijo esto a Josué. Y aquí tenemos el consejo. Y se acuerdan que le estaba yo diciendo, escucha, y ahora quiero que todos escuchemos. Dice, estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él día y noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Libro de instrucción. ¿Cuál es tu libro de instrucción? Hasta lo decimos. ¿Tú con qué comparas la Biblia? Ah, no, son las instrucciones que Dios dejó para mi vida. ¿Lo meditas día y noche? Dice, para asegurarte de obedecer todo lo que está ahí, no solamente lo que te conviene. Todo lo que está ahí escrito, dice, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Yo quiero que a mi hijo le vaya bien en todo lo que hace. No sé tú, pero yo sí lo quiero. Y desde que estaba en mi vientre yo fui muy intencional con él. Porque aún estando en mi vientre yo le hablaba de Dios, yo oraba por él. Incluso le ponía alabanzas y la otra vez nos dimos cuenta que la escuchaba. Y las escucha en el vientre. ¿Qué estás haciendo tú? Dice, solamente entonces prosperará y te hará bien en todo lo que hagas. Dice, mi mandato es, sé fuerte y valiente. Papá, sé fuerte y valiente. No, Dios no nos dio una tarea que dices tú, sí, cualquier día la hago sin problema,
échame 20 hijos más. Pero ¿sabes qué? No estamos solos. Él está con nosotros. Nos está pidiendo que seamos fuertes y que seamos valientes. ¿Sabes? Cuando tú ves a tu hijo más rebelde es cuando más amor necesita de tu parte. Y muchos me dicen, es que está imposible, está no sé qué. ¿Cuántas veces lo abrazas y le dices que lo amas? Sé fuerte. Dios nos está llamando a ser fuertes. Familia, todos hemos cruzado por situaciones muy difíciles con nuestros hijos. Yo te puedo contar, la otra vez estábamos haciendo cuentas y en la corta edad que tiene mi hijo, ha tenido situaciones muy difíciles. Y sin embargo a mí y a mi esposo nos ha tocado ser fuertes y bien valientes. Porque cuando te dan un diagnóstico médico que te dice, ¿sabes qué? Está así y muy seguramente es lo que tiene. A ti te toca ser muy valiente y creerle a Dios. Familia, tú como padre de familia te toca ser fuerte y valiente y creerle a Dios, porque Dios es fiel. Esto se lo está diciendo a Josué y le dice, no tengas miedo ni te desanimes. Papá, no te desanimes. ¿Sí nos llenamos de miedo? Sí. ¿Es un reto fuerte? Sí. ¿Tenemos en nuestras manos el futuro de una iglesia? Sí. Pero ¿sabes qué? No estamos solos. Porque vean lo que dice después, dice, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Y si eso a ti no te emociona, yo no sé qué no te puede emocionar. A mí me emociona mucho, porque digo, gloria a Dios, no estoy sola. Dice, el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Y en 2 de Timoteo, y por esto es la causa de por qué tenemos que ser intencionales, de por qué tenemos que ser valientes y por qué tenemos que pararnos. Yo siempre he escuchado que muchas veces oran y dicen, es que hay que pararnos en la brecha. Te digo una cosa, no sé cuántas veces lo has leído y si lo has pasado de largo estos versículos. En 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, cuando yo lo leía, yo dije, ¿qué está pasando? Dice Timoteo, le está hablando el apóstol Pablo a Timoteo, dice, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. En esta semana yo escuché una noticia y se me hizo escalofriante, porque no hay otra palabra. Un niño de 13 años acuchilló a otra niña de 13 años, aquí en México. Un niño de 13 años. Dice aquí, habrá tiempos muy difíciles. Dice la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Por qué tenemos que ser intencionales? Porque creo que estamos viviendo estas cosas. Y vean lo que dice, habrá tiempos muy difíciles, pues la gente no solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán.
calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y como advertencia, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: aléjate de esa clase de individuos. Y ahí viene la historia de terror. Esa clase de individuos están rodeando a tus hijos. Y o eres tu influencia para ellos, o esa clase de individuos va a ser influencia para tus hijos. Está muy fuerte, ¿verdad? Sí, yo también cuando lo leí estaba muy fuerte. Tenemos una tarea ardua, sí, pero no estamos solos, familia. Dios está con nosotros y Dios va a estar con nosotros. ¿Y por qué se llama esta prédica Everything? Porque esto fue lo que nos preguntó Andy Stanley. ¿Cuánto vale la fe de la siguiente generación? Yo te puedo decir, porque sí tengo solamente un hijo, pero quiero mucho a la generación que Dios nos ha encargado. Y dice, ¿cuánto vale la fe de la siguiente generación? Sí, lo vale todo. Absolutamente todo, familia. ¿Cuánto vale para ti, papá? Yo sí estoy de acuerdo con eso. La fe de la siguiente generación lo vale todo, no importa lo que tengamos que hacer. Pero si tú no eres intencional, si tú no creas un ambiente para tu hijo nunca va a conocer a Dios. Hazlo, familia, hagámoslo. No nos está quedando mucho tiempo, ¿sabes? Hace 2 años empezamos con un grupo bien chiquito. Y ahorita es un grupo muy grande de jóvenes. Pero ¿sabes qué? Ese grupo grande de jóvenes ya se van a la universidad. Y por eso te estoy diciendo que no tenemos tiempo. Ellos siguen creciendo y siguen evolucionando. Y si tú no afianzas ahorita, si tú no haces bien los nudos de tus velas, el viento se los va a llevar. Familia, si gustas ponerte de pie para que oremos juntos. Yo le comentaba a mi pastora y le decía, ay, es que esta prédica, yo decía, ayer le hacía bromas a mi pastor y le decía, estás spoileando la predicación. Y le decía a mi pastora, le decía, es que
yo le pedí a Dios que fuera Él el que hablara y me empezó a dar muchos versículos. Y cuando empecé a armar la presentación, empecé a ver de lo que estaba hablando Dios. La primera que se impactó en el corazón fui yo. Y yo decía, Señor, que de verdad, te pido que de verdad tengamos un cambio, que seamos esos padres intencionales, porque no estamos teniendo tiempo. Y yo no quiero que nos rodeen a nuestros hijos sino al contrario. Yo quiero que nuestros hijos estén rodeados de ustedes como iglesia, que estén rodeados de amor, de gente que teme a Dios, de gente que conoce los mandatos de Dios. Y cuando oramos por sus hijos, siempre pedimos eso, que Dios sea revelado a cada uno de ellos de manera personal.